Ok, Apocalipsis capítulo 11. Recuérdate que le ayudo con varias cositas clave para recordarte de qué es el capítulo. Cuando estamos en el 11, hazla así con los dos dedos y va a comenzar a hablar de los dos testigos. Dos testigos. Ese es el capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. 1:1, los dos testigos. Y los dos testigos es del capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. Ok. Entonces le diste. Recuérdate que estamos en las 7 trompetas. El capítulo 8 era la primera trompeta. La segunda, la tercera y la cuarta. El capítulo 9 son las últimas 3 trompetas. Las trompetas que son dirigidas a los seres vivientes, los seres humanos. El 9 eran las últimas 3 trompetas. El 10 es un capítulo parentético. Hubo un cambio en el tema. Juan explica que ve un ángel con un pequeño libro y oye 7 estruendos y va a escribir, pero el ángel dice que no escriba. Y ese mismo ángel le dice a Juan el apóstol en el capítulo 10, versículo 11, le dijo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La semana pasada yo creo que hablamos del capítulo 10, ¿verdad? Le explicamos. Y una de las preguntas que le hice la semana pasada, ¿cuándo fue que el apóstol Juan tuvo la oportunidad de que esta profecía se cumpliera? Que él iba a profetizar otra vez a todos los pueblos, a las naciones, a los reyes y a todas las lenguas. Y una de las cosas que mencionamos, que según lo que nosotros tenemos entendido, él nunca volvió a hacer esto. Y si lo hizo, no hay nada escrito, porque escribió la primera, segunda y tercera epístola, escribió el libro de Apocalipsis, y él no hizo mención de esta revelación en el capítulo 10 de Apocalipsis. Capítulo 10 de Apocalipsis habla de 7 estruendos, ¿verdad? Sí. Cuando los 7 truenos, capítulo 10, versículo 4, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no lo escriban hasta el debido tiempo, hasta que el momento, ¿verdad?, que se le dé las instrucciones. Una de las cosas que yo le mencioné, ¿será posible que Juan el apóstol sea uno de los dos testigos? Y maybe durante los 42 meses, los últimos 3 años y medio, él sea uno de los que va a estar profetizando, porque ahí dice que va a profetizar otra vez a todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas. Ok, le tiré eso. Recuerda que lo que yo estoy proponiendo son candidatos, son sugerencias, nada en concreto. Okay, es para abrir tu mente a pensar en posibilidades. ¿Será Juan el apóstol? Y una de las razones que lo habíamos dicho, porque Jesús reprendió a Pedro y le dijo, ¿y si yo quiero que él viva hasta que yo regrese? Maybe Juan el apóstol es uno. Ok, ¿quiénes ustedes? Jenny estuvo en la primera clase, eso ya no puede participar. Pero ustedes, ¿quiénes ustedes aprendieron que son los dos testigos? Cuando estudiamos, antes de aquí, o lo que aprendieron en sus iglesias, en escuela dominical, en instituto bíblico, Moisés y Elías. ¿Por qué? Pues se le apareció
a Jesús, con Jesús se apareció en el monte de la transfiguración. So, Moisés y Elías se le aparecen a Jesús en el monte donde Jesús se transfiguró. Eso se encuentra en Mateo capítulo 17. La pregunta que yo te hago, ¿Moisés estaba en cuerpo o estaba en espíritu? That's a nice question. Yo pienso Bueno, que yo en creo que espíritu. estaba en Yo espíritu. pienso que en espíritu. En espíritu. Tuvo que estar en el espíritu, no en el cuerpo. ¿Y Elías estaba en el cuerpo o en el espíritu? En espíritu también. Los dos. Espérate, Elías. no. Pero Elías no Elías vio pudo haber muerte. estado en el cuerpo porque Elías no ha visto muerte. Elías, No sabemos había que visto Elías está en muerte. el cuerpo porque Elías no ha muerto. Exacto, por eso. exacto. So, podemos decir que Elías estaba en su cuerpo físico, pero Moisés no podía estar en su cuerpo porque él murió. Right. So, Moisés tenía que estar en el espíritu. ¿Y dónde está el cuerpo de Moisés? Bueno, bíblicamente dice, vino el Señor y se lo llevó y nadie vio donde el cuerpo fue enterrado. So, se cree que fue enterrado, pero no se sabe. So, el cuerpo de Moisés, hubo un conflicto o una pelea. Satanás estaba peleando con el ángel Miguel por ese cuerpo. Hay varias razones que se cree que por qué. Una de las razones es Satanás maybe quería. ¿Qué tú crees que Satanás quería? ¿Por qué tú crees que Satanás estaba contendiendo con el ángel por el cuerpo de Moisés? Eso es lo que voy a decir. Let me think. Habría algún detalle que aunque él no es Dios, acerca del cuerpo. Es interesante, Podría tratar de usarlo para crear idolatría en el pueblo. Ok. Y ese pueblo que era tan idólatra. Yes, you hit the nail on the head. Esa es una de las cosas que nos enseñaron, ¿verdad? Si Dios no esconde o le quita el cuerpo a Satanás, maybe Satanás hubiese preservado ese cuerpo y hubiesen idolatrado ese cuerpo. Recuérdate que el pueblo de Israel conocían las costumbres de Egipto, Right. de los egipcios, y ellos podían preservar cuerpos. Sí, ellos habían sido indoctrinados Ajá. con las enseñanzas culturales de Egipto y religiosas. So, se cree que si Dios no esconde el cuerpo de Moisés, dice la Biblia que Dios escondió el cuerpo de Moisés. Porque si no, maybe ellos hubiesen hecho idolatría con ese cuerpo y maybe ese era el plan de Satanás, de preservar ese cuerpo. Ok. So, según la Biblia, Dios escondió el cuerpo de Moisés. Posiblemente, maybe Dios está preservando el cuerpo de Moisés porque tiene un plan de resucitarlo para que sea uno de los dos testigos. ¿Qué tú crees de eso? That could be. ¿Hay algún texto donde dice cuando Dios lo escondió? Sí, en Dios le bendiga. Está en Génesis, hay que buscarlo. Alguien que lo busque. Esto dice lo de Moisés. Ajá, Cuando sacas al final del Dios libro de escondió el Génesis, cuerpo de Moisés. Alguien que pueda buscar, yo no tengo mi teléfono, pero puede buscarlo. Un quick search. ¿Qué le pasó al cuerpo de Moisés? Ok, busca en Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y el 6. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. 5 y 6. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. ¿Quiénes son los dos testigos?
Léelo si lo encontraste. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ok. So, lo bueno es que sabemos que Moisés murió. Right. Y Dios mismo lo entierró. Ahí lo dice. Sí, ahí lo dice. Lo entierró en la tierra de Moab, escondió su cuerpo y nadie hasta el día de hoy han podido descubrir dónde está el cuerpo de Moisés. So, en ese proceso, maybe Dios lo preservó, el cuerpo. Y aunque no lo preserva, ¿no tiene Dios el poder de resucitarlo? Claro. Claro que sí. Recuérdate cuando Jehová le habló al profeta Ezequiel, De los huesos. esos huesos secos vivirán. Y el profeta dijo, Señor, tú lo sabes. ¿Verdad? Y hay una historia ahí en el Antiguo Testamento que sucedió una resurrección. So, Dios tiene el poder de preservar el cuerpo y reservarlo para esos últimos 42 meses durante la última semana de Daniel, que son la segunda parte de la tribulación, lo que es la gran tribulación. Dios también tiene el poder de resucitarlo y volver a traer su cuerpo y su espíritu a volver a unirlo, ¿verdad? Ok, so, hay gente que te van a decir, no puede ser Moisés. Moisés no puede ser uno de los dos testigos porque Moisés murió. Y tiene que ser uno que no ha muerto. Y ahí es cuando quitan a Moisés y ponen a Enoch. Y dicen, tiene que ser Enoch y tiene que ser Elías. ¿Y por qué? Porque los dos se fueron traspuestos, los dos fueron traspuestos, ninguno había muerto. Porque no murieron. Exacto. Ahora, hágase la pregunta, pero ¿por qué ellos tratan de decir que tienen que ser Elías y no? Porque ellos no han muerto. ¿Y por qué? Porque tienen que morir. Bueno, si se abre la profecía que mueren, tienen que estar vivos. Y como ellos dos están, razonablemente deducimos que están vivos porque no murieron. ¿Entiendes? Eso quiere decir que ellos dos van a morir después que, ¿cuántos eran los 2000 y pico de? Después de los 42 meses, al final del tiempo de su profecía. ¿Ah? 1960 días. Exacto. Pero mira el argumento. Tienen que ser ellos, porque no han muerto y tienen que morir. El otro argumento es, o sea, el primero es, tienen que ser ellos dos porque no han muerto. Okay. Pero ¿dónde está la base bíblica que tienen que ser ellos dos? No hay. Es una presunción. ¿Dónde está el texto que dice que los dos testigos tienen que ser dos personas que no han muerto? ¿Viste? Tú ves lo que estoy tratando de decir. En el mismo Apocalipsis, ¿right? ¿Sabes? Que eso viene siendo una idea de alguien. Exacto. It's a hypothesis, but with no Right. Es un hipótesis, pero no tiene backing. sustancia, no tiene referencia. Ajá, referencia. Porque la gente dice, tiene que ser Enoch porque no ha muerto. Te voy a decir algo. La iglesia que está viva cuando Jesucristo regresa en su segunda venida, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que estamos vivos, que nos hemos quedado, y esa palabra quedado en el original griego significa los que han perseverado, los que han sobrevivido hasta su venida. ¿Verdad? Los muertos en Cristo serán resucitados. Luego nosotros que vivimos, que hemos quedado, sobrevivido o permanecido hasta su venida, seremos arrebatados para juntamente encontrarnos con Jesús en el aire y por siempre estaremos con el Señor.
¿Ok? Yes, sir. Entonces, si la iglesia que es en el griego harpazo, tomado por fuerza, y Pablo explicó en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dijo que al cerrar y abrir de un ojo, nosotros seremos transformados de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, a un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. So Pablo lo explicó como una transformación. Y en el mismo capítulo 15 él explica que esta casa vieja va a tener una casa nueva. Este templo viejo va a tener un templo nuevo. So Pablo está explicando que va a haber una transformación. Entonces, si la iglesia que está viva cuando Cristo retorna en su venida es arrebatada, es transformada a recibir un cuerpo glorificado, la iglesia nunca va a haber muerte, nunca va a morir. Entonces no podemos decir que Enoch tiene que morir, que Elías tiene que morir. Porque entonces tendríamos que también decir que la iglesia tiene que morir. La iglesia no tiene que morir cuando es transformada, arrebatada, cambiada. Ella va a vivir para siempre. No, nunca va a probar muerte. Nunca. Entonces, el texto que sacan fuera de contexto para comprobar o discutir este argumento es: establecido está que todo hombre tiene que morir. Y eso se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 27. El que lo tenga, léelo. Pero cuando uno acepta al Señor, uno muere al viejo hombre y vuelve a nacer cuando le hacen el bautismo. Sí, pero eso es muerte simbólica, eso es muerte espiritual. Este texto, Hebreos 9:27, está estableciendo que todo hombre tiene que morir una muerte física. Y después de la muerte física, todo hombre tiene que ser juzgado delante de Dios. Entonces, usan este texto para establecer que Enoch y Elías tienen que morir según este texto. Entonces, yo le voy a explicar por qué no podemos usar ese texto fuera de contexto, porque eso no es lo que el escritor está tratando de explicar con esto. Y tampoco podemos establecer que todo hombre tiene que morir. Y ahí es que dicen que Enoch y Elías, por eso tiene que ser Enoch, tiene que ser Elías, porque ellos no han muerto y tienen que morir. No, porque recuérdate, cuando suena la trompeta, si Elías está vivo, y está vivo, ¿verdad? Claro. Enoch está vivo, ¿verdad? Bien. ¿Y cuántos años tienen? 6,000, 4,000. Yes, sir. No importa la edad que tenga, cuando suene la última trompeta, la final trompeta, Enoch y Elías van a ser transformados. No importa que tengan 6,000 años o 4,000 años. Juntamente con el resto de la iglesia, todos vamos a ser transformados a un cuerpo glorificado. So, no podemos decir que Enoch y Elías tienen que morir. No podemos usar ese texto para decir que no, tienen que morir. Léalo, Hebreos 9:27. O sea que ahí mismo, al todos ser transformados, incluye a ellos también. Tiene que incluirlos a ellos porque ellos están en cuerpo mortal. Ellos no son inmortales. Elías y Enoch están en cuerpo corruptible. Ellos no han sido transformados todavía, no han sido cambiados. ¿Tú sabes por qué no han sido transformados? Porque la trompeta no ha sonado. La final trompeta no ha sonado. Ahora, Moisés está muerto. ¿So qué pasa al sonar la trompeta? Moisés resucita. El cuerpo, si está preservado por Dios, se reúne con su espíritu, su alma. Si el cuerpo se descompuso, se descompuso, Exacto. ¿qué va a pasar? Él va a recibir un cuerpo glorificado. Lo que yo aprendí de un ministro que es ingeniero, no sé si está vivo, ingeniero electrónico, que Dios le revela a él que la resurrección, le preguntó al Señor, ahora vamos a la componente de lo que nosotros somos. Nosotros somos, si vamos bajando de célula, nos vamos a convertir en ¿cómo se llama esto? En átomos. Cada átomo de cada cuerpo es único y es igual que el código genético. Cuando venga
la resurrección. Por eso que dice que el mal dará a los muertos. O sea, todas esas moléculas, átomos que componen la genética y el cuerpo del hombre se van a unir. Pero eso va a ser así, como un rico para y se transforma y se convierte en cuerpo glorificado. Y eso pasó con Ezequiel, Pues, el valle de los huesos secos. ¿Por qué? Porque aunque el cuerpo se descompuso, lo que pasa es que está cambiando a otros estados, a ceniza, a gas, a lo que sea, pero no deja de existir. En la resurrección todo se va a reunir de nuevo, como en la película The Mummy y todas esas películas, ¿verdad? Sí. Ok, lee el que tenga Hebreos 9:27. Lo que quiero es que vean que no podemos usar este texto para tratar de comprobar que todo el mundo tiene que morir. Léelo alguien, el que lo tenga. Lo leo. Sí. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, ¿qué tú entiendes por esa escritura? Muere una sola vez y después viene el juicio. O sea, va a morir una sola vez y después viene el juicio. O sea, que vas a morir vas a tener una sola muerte física. Una muerte física y un juicio. ¿Qué esa escritura está tratando de establecer? Que todo hombre volverá a la vida y será juzgado por sus obras. Eso es lo que se puede sacar de ahí. Todo hombre. Eso incluye a todos los muertos, los vivos. No, yo lo que escuché es como que para ir al juicio tienes que morir, tener una muerte física. Si no cumple con la condición. Pero eso aplica para todos. A todos los que estén muertos, los que hayan muerto en ese momento. Acuérdate que él no está incluyendo ahí, porque, y lo malo es que no hace un paréntesis y dice menos Enoc y Elías, porque... Y la iglesia. Exacto, y la iglesia. O sea, él no hace un paréntesis específico. Esos son... Léelo otra vez, léelo con calma. Let's slow it down a little bit. Yo quiero que veas algo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola. Para ahí, que muera ¿cuántas veces? Una sola. Una sola. Yo conozco personas que han muerto más de 2 o 3 veces. Bien resucitado. Si estamos usando ese texto para comprobar, no, el hombre tiene que morir una vez y después de la muerte el juicio, y establecido está que todo el mundo tiene que morir. Lázaro, el Señor lo resucitó, estaba muerto. La niña. Murió una vez, fue resucitado a la vida y volvió a morir. Y al sonar la trompeta, va a resucitar otra vez. That's one. Entonces es más de una vez que establecido está que el hombre muera una vez. Ok, la hija de Jairo, Talita Cumi, muchacha, a ti te digo que te levantes. Volvió, estaba muerta, Dios la resucita, vive otra vez y muere otra vez y va a resucitar en la resurrección. El hijo de la viuda. ¿Ah? Entonces, no podemos decir. Entonces, ahora, otra vez, lo otro que está diciendo es, lo que este texto está estableciendo es que todos van a tener un final. Y todos tienen que pararse delante del juicio de Dios. Pero eso no aplica para todo el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia no tiene que morir. Jesús ya estableció, el que me sigue no muere. Vive para siempre. El que muere en Cristo no está muerto, está durmiendo, esperando la resurrección. Jesús ya estableció, el que a mí me sigue nunca va a morir. Entonces, la iglesia no va a morir. La iglesia que está presente para su venida va a ser transformada. Ella nunca va a morir. ¿Y qué más? Nunca va a estar delante del juicio. La iglesia no es juzgada. Los que son juzgados es los impíos y los pecadores. La iglesia de Jesucristo, que es arrebatada, no va a haber segunda muerte para ellos, ni va a haber juicio. Vamos a estar en una ceremonia para recibir nuestra recompensa según nuestras obras, ¿verdad?
pero no vamos a estar delante de ese juicio santo para ser juzgados. A lo contrario, nosotros vamos a ser, no sé cómo se dice en español, jury duty. Nosotros vamos a ser jurados adicionales. Nosotros vamos a juzgar a ángeles. Nosotros vamos a estar a la diestra del Padre, o sea, a la diestra de Jesús. Nosotros vamos a participar del juicio, pero no vamos a ser juzgados. Entonces, este texto es bueno para aquellos que creen en la reencarnación. Esto te va a explicar a ti que no hay reencarnación. Exacto. Ese texto es bueno para comprobar no hay reencarnación. Una persona no va a morir y después venir para atrás a otra vida y vivir otra vida. No. Todo hombre va a morir una vez y va a ir delante de Dios para juicio según la vida que él vivió, no multitudes de vidas. Este texto es bueno para comprobar que no hay reencarnación. No es bueno coger este texto y tratar de decir que Enoch y Elías tienen que morir. Porque ahora mismo te comprobé que la iglesia no tiene que morir. Y lo mismo que puede pasar con la iglesia, le puede pasar con Enoch y Elías. Y es que cuando suene la final trompeta, Enoch y Elías van a recibir un cuerpo glorificado. Yo lo único que estoy tratando de hacer es explicarle cómo la gente coge un texto fuera de contexto o tiene un argumento sin tener referencia o tener base o tener sustancia. Sí. Otra vez, porque la gente dice que los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 tienen que ser Moisés y Elías. No tiene que ser Moisés y Elías, no tiene que ser Enoch. Puede ser Pedro y Juan. Digo, eso como dijimos ahorita reflexionando, pero no quiere decir que sea. ¿Por qué la gente cree que es Moisés? Por este versículo. Mira, versículo 6. Nosotros leímos Apocalipsis o todavía no lo hemos leído. Entonces, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. 11, sí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Este es Juan el apóstol hablando. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ok, esto es futuro, esto es profético. Porque cuando Juan escribió esto, el templo ya estaba destruido. El templo fue destruido en 70 AD, 70 AD, ¿verdad? Juan escribió Apocalipsis en 90 AD, 20 años después de la destrucción del templo. Cuando Juan escribió esto, no había templo. Entonces, Juan está hablando de una visión profética de un futuro, un futuro templo, el tercer templo. El primer templo fue construido por Salomón 950 a.C. ¿Ok? Ese templo fue destruido por Nabucodonosor en 580 a.C. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia por 70 años y cuando regresaron a Jerusalén, entonces volvieron a construir su segundo templo. ¿Ok? El segundo templo se tardó mucho tiempo para construir por la oposición, por los enemigos. Y las personas dirigidas que fueron escogidas para reconstruir ese templo era Jerubabel y Josué, el gobernador Jerubabel y el sumo sacerdote Josué. Entonces, el segundo templo fue destruido. Herodes no lo construyó, él lo expandió 20 años antes de Cristo. Jesucristo profetizó que el segundo templo iba a ser destruido en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y fue destruido en 70 AD por el general Titus. ¿Ok? El segundo templo fue destruido. Y llevamos 2000 años esperando que Israel construya su tercer templo. Mucha gente te van a decir que un templo no tiene que ser construido. No, bíblicamente sí, el templo tiene que ser, el tercer templo tiene que ser construido. Porque Jesús profetizó en Mateo 24 cuando vea la abominación desoladora en el lugar santísimo, en el templo. Y hay otras escrituras también. Entonces, eso va a pasar
a mitad se llama las 70 semanas de Daniel, los últimos 7 años de tribulación, a mitad el enemigo va a defamar el templo, ¿verdad? Juan está teniendo una visión de la segunda parte de esos 7 años. Mira lo que dice. Y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Quién es los que adoran? Jerusalén, o sea, los judíos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque le ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por ¿cuánto tiempo? 42 meses, que es lo mismo que 3 años y medio, que es lo mismo que 1260 días, que es lo mismo que tiempo y mitad de tiempo. Tiempo es 500 días y tiempo son 500 días y mitad de tiempo es mitad de 500, que son 250. ¿Ok? Ok, estamos hablando de los últimos 42 meses. ¿Quería escribir eso? Tiempo y mitad de tiempo. Tiempo son 500 días y tiempo 500 días y mitad de tiempo son mitad de esos 500, que son 250. Ahí es donde sale 1260. Hay 10 días de gracia ahí que se le añade cuando tú leas aquí, y ahí lo vamos a ver. Te va a decir 1260 días. Yo creo que lo leímos anterior. El número 3. El 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Hay personas que te van a decir que los 2 testigos profetizan al principio de los 7 años. Eso es una equivocación. Los 2 testigos profetizan la segunda parte de los 7 años, los últimos 42 meses antes de la venida de Jesucristo. Y te voy a decir por qué. Porque durante el tiempo de su profecía, ellos van a traer plagas, juicios, plagas sobre los hombres. Eso no sucede durante los primeros 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio es tiempo de paz, de prosperidad, de seguridad. Ahí es cuando el apóstol Pablo, en la segunda carta, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, dijo: cuando oigas de paz y seguridad, de repentino vendrá sobre ellos destrucción, porque va a haber un contrato de 7 años de paz, pero a mitad de esos 7 años el anticristo va a romper el pacto y va a cometer la abominación. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Mira esto. Ellos pueden herir la tierra y traer plagas cuantas veces ellos quieran, como ellos quieran. Ellos van a tener el respaldo de Dios, el apoyo de Dios. Lo que ellos digan, eso es porque Dios le va a delegar a ellos la autoridad por 42 meses. Por eso yo le digo a la iglesia: no te preocupes, que si estamos vivos durante este tiempo, va a ser un tiempo bien tremendo, porque vamos a ver en las noticias, en el internet, en las redes sociales, los 2 testigos haciendo milagros, prodigios, profetizando por 42 meses y trayendo plagas. Igual cuando Moisés, recuérdate cuando Moisés y Aarón fueron a Egipto, a donde Faraón, trajeron 10 plagas sobre Egipto. Dios no sacó el pueblo de Israel fuera de Egipto y trajo las plagas. No, Él dejó el pueblo ahí. Igual con la iglesia. Él no va a sacar la iglesia. Él va a traer juicios y plagas sobre las naciones, sobre la tierra. La iglesia va a estar presente, pero eso no es directamente para la iglesia. Es para los que tienen la marca de la bestia. No le va a afectar.
Para ellos. Ok, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, recuérdate que la bestia no sube del abismo hasta la cuarta, quinta trompeta, y eso es en la segunda parte de los 7 años. Recuérdate que las primeras 4 trompetas suenan perdona, La segunda mitad. la primera mitad, pero las últimas 3 trompetas tienen que ser en la segunda mitad, porque todo lo que va a suceder, porque dice que va a caer sobre los que no tienen la marca de Dios, los que tienen la marca de la bestia. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Jerusalén simbólicamente también es llamada Egipto y también es llamada Sodoma. Y después vamos a ver, cuando estudiemos la Gran Babilonia, va a decir lo mismo: Sodoma, Egipto, Jerusalén. Y los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a los otros, porque estos 2 profetas que lo habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días en medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Ok, vamos a ver que por 42 meses ellos están profetizando, ellos son los 2 testigos, están haciendo la voluntad de Dios. Ellos están trayendo plagas sobre aquellos que están molestándolos. El que se meta con ellos va a estar en problemas. Pero ¿qué pasa? Que al final de los 42 meses te está diciendo ahí que la bestia que sale del abismo los va a vencer y los va a matar. Y la gente se van a regocijar. Eso va a estar por todo. Imagínate que ellos van a estar en Jerusalén como un public display. Van a estar ahí públicamente, van a estar ahí y van a estar en la televisor, en las computadoras, en internet. Ya. Los mataron, viste que la bestia los venció, los mató, y la gente va a estar regocijándose. Y el 3er día y medio Dios los va a resucitar. Pues ¿qué pasa? El 3er día y medio es el final de los 42 O sea, meses. los 2 van a morir. Los van a matar. Los van a matar. Públicamente. Eso va a ser ¿cómo se dice? Un public display. Una exhibición pública. Exhibición pública. No lo van a sepultar, no lo van a enterrar, porque lo van a dejar ahí por 3 días y medio. Y al 3er día y medio resucitan, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Que esa era trompeta número 6. ¿Qué le sigue? Trompeta número 7. Trompeta número 7 es Apocalipsis capítulo 11-15. Es la venida de Jesucristo. Al final de los 42 meses suena la última trompeta que dijo Pablo. Y la última trompeta es la 7ª trompeta. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice: y el 7º ángel sonó la 7ª trompeta. Y he aquí los reinos de las tierras se convierten en el reino del Señor Jesucristo, que viene para reinar para siempre por los siglos de los siglos. Pues ¿qué pasa? Que al final de los 42 meses, en esa resurrección de ellos, ¿tú sabes quién va a resucitar? La iglesia. Los muertos en Cristo resucitan.
Nosotros que estamos vivos en su venida, somos arrebatados para encontrarnos en el aire con el Señor. Estos son los últimos 42 meses de los 7 años. Porque durante los primeros 3 años y medio no hay plagas y juicios y nada de eso. Es durante los últimos 3 años y medio. Ahora vamos a volver al tópico. ¿Por qué se cree que es Moisés y Elías? Por lo que dice el versículo 6. Uno tiene el poder de cerrar el cielo. ¿Quién era ese? ¿Quién profetizó que no iba a llover por 3 años y medio? Elías. Elías. Por eso es que creen que es Elías. Y el otro, estos tienen el poder de convertir las aguas en sangre. Moisés. Por eso es que la gente cree que es Moisés y Elías. Solamente por eso y por lo que tú dijiste al principio, Mateo capítulo 17, Jesús subió al monte donde se transfiguró delante de sus 3 apóstoles, Juan, Santiago, Jacobo y Pedro. Y se le apareció Moisés y Elías. Y yo pensaba eso también. Yo decía, por algo aparecieron allá arriba en el monte. Pues tienen que ser ellos, tienen que ser Moisés y Elías, tienen que ser ellos. Porque por lo que acabamos de leer y porque son ellos los que aparecen en el monte, pues te voy a decir por qué hay gente que por qué creemos que no es tampoco Enoch. ¿Sabes por qué? Enoch no puede ser un testigo, porque Enoch no conoce la Torah, no conoce el Pentateuco, no conoció a Moisés, no conoce la ley, nunca bregó con el pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué él es un testigo? Él no es un testigo. Right. Él no es considerado como un profeta mayor tampoco. Ahora, el pueblo de Israel, pues van a recibir a Moisés, porque Moisés es el que escribió la ley, los rescató de Egipto. Es más probable que le crean a Moisés y no a Enoch. Pero yo te voy a presentar otros candidatos que yo creo que pueden ser. Ya te expliqué por qué no tienen que ser Enoch y Elías, porque no podemos decir que tienen que morir. La iglesia no va a morir. No puede ser Enoch porque él no es testigo del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora te voy a explicar por qué te voy a presentar estos otros dos. ¿Ok? Vaya conmigo al libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 4. Si miramos a ver, el capítulo 11 del Apocalipsis tiene que ver con el templo. Capítulo, yo le voy a dar como asignación a ustedes que lean el capítulo 3 y el 4. Y la semana que viene vamos a dialogar de lo que leímos. Pero te voy a enseñar quiénes yo creo que son los dos testigos y te voy a enseñar por la palabra. Tú lo vamos a leer. Voy a pedir que... ¿Zacarías qué? Capítulo 4, versículo del 11 al 14, hermana Lourdes, que lo lea. Ay, espérate que no le buscamos. Estoy escribiendo y no lo he buscado. 4 del 11 al 15. ¿Tú lo tienes? Si lo tienes, léelo. Léelo tú. El que lo tenga. Yo lo busco. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Ya lo consiguieron? Del 11 al No, ella lo 15 consiguió. llega al 14. 4, 11, 14. 4, 11 hasta el 14. Ajá. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan los 2 ramos de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Gracias. Ahí te va, en el capítulo 4,
y el capítulo 3 te están diciendo quiénes son los 2 olivos, quiénes son los 2 ungidos y quiénes son los 2 candeleros. Y esas 2 personas en ese capítulo, y el capítulo 3 y el 4, es Zerubabel y Josué. Míralo aquí. Ay, santo padre. ¿Y por qué? Porque cuando salieron del cautiverio en Babilonia después de 70 años, Zerubabel fue designado como el príncipe o el gobernador del pueblo de Israel. So, él no era el rey, pero era el gobernador del pueblo de Israel. Y él juntamente con Josué, este no es el Josué que fue después de Moisés. Este es Josué, sumo sacerdote. Ellos 2 juntamente se le fueron establecidos o ordenados por Dios para restablecer el gobierno de Israel y el templo en Jerusalén. So, Zerubabel hizo la fundación, pero hay una profecía que dice que él iba a terminar lo que comenzó. Y él no lo hizo en el tiempo de su vida. So, Zerubabel era un gobernador que fue el líder del pueblo cuando volvieron a Jerusalén, a su tierra, y cuando comenzaron a construir el segundo templo. Y recuerden que no fue fácil. Hubieron 15 años que nadie echó mano a la obra a construir el templo. La desobediencia del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba distraído con sus propias cosas, sus afanes, sus propias vidas. Y descuidaron el templo de Dios, y Jehová los reprendió y los llamó a cuenta por medio del profeta Zacarías, que si ellos se enfocaban en el templo, entonces Dios le iba a dar la victoria en todo el resto de las cosas. Hay buenas predicaciones que salen de estos textos. Pues Josué era el sumo sacerdote también, que también trabajó juntamente con Zerubabel para la reconstrucción del templo. Y aunque hubo un atraso de 15 años, lo lograron después. No encuentro a Josué ahí, solamente Zerubabel. Capítulo 3 va a hablar de Josué, y el 4 habla de Zerubabel. Por eso te dije, tu asignación es léete el capítulo 3 y 4. Y la semana que viene vamos a dialogar. Yo lo que voy a hacer es buscar los textos que te está diciendo que hay una profecía para ellos. Que lo que ellos comenzaron en el Antiguo Testamento, la obra de mano, todo lo que hicieron, no es en vano, porque ellos van a participar del 4.º templo, del templo del Mesías, del templo del milenio. Pero, o sea, estuvo paralizado 15 años. Pero lograron. Entonces ellos lograron, Sí. todos terminar el templo. Sí, el segundo templo. El segundo. Sí, el segundo. Sí. Porque le falta el tercero. Okay. Ellos lo lograron, pero no sé si se tardó como 40 años, algo así. Yo voy a seguir estudiando, creo que se tardó como más de 40 años para ese segundo templo. Lo lograron, pero entonces, ¿qué pasa? Que Zerubabel, pues, se desaparece de la historia. Pero vamos a ver, cuando tú estudies el 3 y el 4, que hay una profecía. Él comenzó la fundación, pero que hay como una promesa, una profecía de que él va a volver a construir el templo. Pero ya no es el templo físico, no es el templo segundo, sino que va a ser el templo de Jesucristo cuando Jesucristo venga a reinar. En esos 42 meses que vemos en Apocalipsis capítulo 11, eso se está refiriendo al tercer templo. Ese templo va a ser destruido. Recuérdate que va a haber la abominación desoladora en ese templo. Ese templo es el que está en Monte Moria. Ese va a ser destruido. Cuando Jesucristo regrese en Apocalipsis capítulo 11, 15, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él va a reconstruir un 4.º templo. Ese es el templo mesiánico. Ese es el de Jesús. No va a ser en Monte Moria, va a ser en la ciudad de David, más abajo. En la ciudad de David es donde Jesús va a establecer su trono. Y Él va a tener los 12 apóstoles.
Y ahí es donde yo creo que Juan el apóstol va a volver a profetizar a todas las naciones, tribus y lenguas. No es que él va a profetizar por 3 años y medio. Yo creo que en el milenio, los 1000 años, es donde él va a profetizar a las naciones, a los pueblos, a todas las tribus y lenguas. Y todo lo que Dios les reveló en Apocalipsis capítulo 10, en el milenio es que vamos a ver qué es lo que está escrito, qué fue lo que los 7 truenos le explicaron a él en Apocalipsis capítulo 10. Ok, la razón que yo creo que son ellos dos es porque lo está mencionando a ellos como los 2 olivos, los 2 candeleros. Y tú no vas a encontrar ninguna parte de la Biblia que se refiere a Moisés y Elías hoy no, como los 2 candeleros o los dos olivos, en ramas de olivos. Amén. Amén. Ok, hasta ahí el estudio de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario?